Hola, en esta segunda cápsula vamos a ver la parte de formado y conformado de cerámicos, definiciones y aditivos. Recordemos que estamos viendo la parte de los cerámicos tradicionales, entonces el enfoque es un poco en esto, pero como lo hemos mencionado la semana anterior, los procesos de cerámicos avanzados tienen la mayoría los mismos principios que los cerámicos tradicionales. Entonces digamos que la información aplica para ambos casos. Sin embargo, estamos en la parte del curso en la que estamos tratando de cerámicos tradicionales. Definiciones, tenemos que hablar de el formado, shaping, el plastic forming o conformado plástico y un gran grupo de aglomerantes y plastificantes. Entonces el formado shaping lo tratamos cuando decimos que buscamos transformar una mezcla de polvos no consolidada en un objeto coherente, consolidado con una cierta geometría. Como venimos viendo, como vimos en la cápsula 1, los cerámicos, nuestra intención es reducirlos a polvos y una vez que tenemos ese polvo, que como estamos diciendo, no está consolidado, lo vamos a tratar de llevar a que sea un objeto coherente, consolidado con una cierta geometría. Entonces esa es la parte que nos referimos cuando hablamos de formado, shaping, de cerámicos. La selección de la operación que necesitamos para esto depende mucho del tamaño y las tolerancias dimensionales del producto final. En esto hablaremos de características microestructurales, niveles de reproducibilidad, consideraciones económicas y forma requerida. Ahora nos pasamos a esta otra parte donde ya cuando hablamos de conformado plástico, vamos a tratar de que esto va a consistir en mezclar el polvo cerámico con un gran volumen de líquido para producir una masa que es deformable, que es plástica. Entonces esto en los cerámicos tradicionales siempre se ha hecho cuando se agarraban arcillas y se mezclaban con agua o diferentes óxidos también en estas condiciones. Entonces se mezcla con un gran volumen de líquido para producir una masa que sea plástica, que sea deformable. Eso es cuando decimos conformado plástico. Los procesos que se usaban para arcilla y han sido adaptados a cerámicos avanzados. Los cerámicos basados en arcilla, el líquido es principalmente agua, un 15 a un 25%. Para sistemas cerámicos que no están basados en arcilla, un orgánico, ya hablaríamos de resina, puede ser usado en lugar de la adición con agua. Pero como decimos, sigue manteniendo los principios de forma similar. En la parte de ya lo que son aglomerantes y plastificantes, vamos a tener, bueno, este es un primer vistazo esquemático de todo el proceso para obtener un cerámico. Aquí nos vamos, por ejemplo, un polvo de arcilla, lo vamos a mezclar con un agente dispersante y a eso le vamos a agregar en un recipiente donde además va a tener agua. Esto va a formar un slurry o también se le dice slip y ya esta mezcla va a poder meterse en un recipiente donde va a ser el molde de yeso. Luego esto se va a drenar dejando la forma, retirando el líquido y empezando a dejar la forma del sólido. Luego ya cuando tenemos el secado parcial, lo vamos a separar, le vamos a retirar los moldes
y vamos a obtener con un secado final en horno y la parte que se llama cocción una pieza acabada. Entonces esto, a través de esas etapas de este proceso, todas las vamos a ir viendo, y tenemos un grupo de aditivos que son importantes para el proceso, que ahorita los tenemos que ver como definiciones. Como hablamos, ya esta primera parte no necesariamente se hace en un medio de agua, sino que se puede hacer en diferentes medios, y esa parte se le va a llamar resina o binder. Es un componente que es agregado para mantener el polvo unido mientras se le da forma al cuerpo. Las resinas son complejas y contienen múltiples componentes para lograr alcanzar la viscosidad y características de horneo requeridos. Esta agua o esta resina, igual ya en el proceso vamos a querer retirarla. Entonces cuando es agua es más sencillo, pero cuando es resina vamos a ver que tiene diferentes condiciones por los volátiles y los diferentes componentes que tiene. El slurry, que es esta parte, ya cuando se mezcló la arcilla con dispersante con agua, aquí se formó un slurry. Esto es una concentración, como una solución concentrada con el polvo. O sea, aquí hay agua y el dispersante y puede tener polvo en un gran porcentaje. A eso se le va a llamar un slurry. A este, bueno, lo vamos a definir como una suspensión de partículas cerámicas en un líquido. Vamos a decir que es un líquido concentrado. El plastificante es el componente de una resina que la mantiene suave y flexible. Eso mejora las propiedades rheológicas. Hay un concepto que es hablar de cerámica verde. Cerámica verde o green se le ha llamado a la cerámica cuando está apenas ha pasado por un secado donde se le retiró el líquido inicial. Sin embargo, en este punto todavía no ha pasado por la cocción, que es un punto final de alta temperatura para que el material ya quede en su forma final. Entonces, puede ya tener esta forma, puede estar seco, pero en este punto todavía se llama cerámica verde porque no ha sido cocida, no ha sido incinerada. Entonces todavía aquí se puede transformar un poco. No cuando ya está cocida, cuando ya está incinerada, entonces ya esto se complica más. Por eso aquí se le llama como verde, como cerámica incompleta. Ese es uno de los conceptos de definiciones que vemos. Slip, un recubrimiento líquido usado para formar el glaseado cuando se incinera, que aquí lo vimos como un sinónimo de slurry. Tenemos, bueno, hablar de la resina otra vez. A menudo es necesario agregar resina al polvo. La resina tiene dos funciones. En algunos de los métodos de conformado, tales como extrusión, la resina provee plasticidad necesaria. También le da la forma seca a un verde con suficiente valor de esfuerzo para sobrevivir el proceso de manejo entre el formado y el sinterizado. Uno de los requisitos más importantes de la resina es que la podamos eliminar del material compacto durante el incinerado sin que se dé un efecto disruptor. Por eso los polímeros son resinas ideales. Vamos a ver dos casos, el polivinilalcohol, PVA, y el polietilenglicol, PEG. Son las dos resinas más importantes para prensado en seco. El PVA provee un alto valor de esfuerzo, y el PEG provee un alto valor de densidad. La resina puede ser aglomerante o plastificante. Plastificante como tal, componente de la resina que la mantiene suave y flexible. Como hablábamos, mejora las propiedades rheológicas de esta. Tenemos los caolines o arcillas. Al hablar de arcillas, se encierra un grupo amplio que depende
el tamaño de partícula, de la mineralogía, petrografía, propiedades físicas. En general presentan plasticidad al ser mezcladas con agua y endurecen cuando son secas o sometidas a tratamientos térmicos a alta temperatura. Se pueden clasificar de formas muy distintas. Desde el punto de vista petrográfico, pueden ser clasificadas atendiendo a multitud de parámetros. Así, las rocas que contienen minerales arcillosos en su composición pueden clasificarse atendiendo a su mineralogía, si son, por ejemplo, ricas en caolinita, a su quimismo, como que tengan alto contenido en alumina, a su origen geológico de tipo sedimentario, a sus propiedades físicas, plasticidad, rheología, a su utilización industrial, como en el sector refractario, a su comportamiento geotécnico, como que se ha analizado mediante la ingeniería geológica. Entonces las arcillas igual son uno de los aditivos que se puede trabajar y que le dan plasticidad. Es la propiedad más importante que podemos tener. Los defloculantes. Esta parte vamos a decir que son aditivos que permiten que se dé el proceso en el que los flóculos se rompen en partículas finas produciendo dispersión. Un flóculo es una pequeña porción de materia. Se usa en slurries para modificar propiedades internas eléctricas y para que las partículas se repelan y no se aglomeren. Entonces, cuando aquí vamos cargando de la solución de polvo cerámico, va entre más concentración tenga este polvo, muchas veces tiende a que se aglomere, como que se apelote, por decirlo de una manera vulgar. Y esto es un efecto que no queremos porque queremos que se mantenga en suspensión para poder trabajarlo después. Si se nos va, si se nos va aglomerando, entonces nos hace difícil la mezcla y todo, y no nos va a quedar el producto bien homogéneo. Entonces, los defloculantes son, ahorita vamos a ver una imagen, son pensados y agregados con esa intención, que la mezcla pueda tener alta concentración de polvo y recupere o mantenga su homogeneidad, no se aglomere. Y esto se hace de una forma eléctrica y física. Se cambian las cargas las cargas eléctricas de los pigmentos y las partículas se repelen, y esto permite que se mantengan, que no se aglomeren. Cerámica verde, ya hablamos, green pottery, se le llamaba un cerámico antes de la cocción. Las arcillas café, blanca y otros son bien reconocidos como cerámicas verdes. Coloide, que ahorita vamos a ver una imagen también, definidos muy generalmente como cualquier sustancia que consiste de partículas sustancialmente mayores que las ordinarias, pero lo suficientemente pequeñas para no ser visibles sin aumento óptico, porque pueden ir partículas de 1 nanómetro hasta 10 milímetros. Esto pueden ser enlazados juntos de varias maneras. La más relevante es la dispersión de una sustancia en otra. El comportamiento browniano ha interesado a los científicos por generaciones. El slurry slip es un coloide. Sus propiedades pueden variar con el uso de floculantes o defloculantes. Entonces acá el coloide, bueno, una solución completa, algo que se solubiliza como una sal en agua, las partículas no estarían presentes, no se observaría el coloide. Las partículas están presentes, pero son tan pequeñas que no pueden diferenciarse, y la suspensión sí tiene sus partículas notorias a simple vista. Desengrasantes, se trata de materiales que se agregaron a la arcilla para que ésta no tenga una plasticidad excesiva. Con esto la arcilla se puede deformar durante todos los procesos a los que la vas a someter, como por ejemplo que en la cocción la arcilla no sea muy plástica y se llegue a romper. Estos son como el chamote, el cuarzo, la arena,
la sílice y los feldespatos. Fundentes favorecen la fusión de la arcilla a temperaturas industrialmente aceptadas. La arcilla fundiría a 2000 grados. Los fundentes crean reacciones eutécticas que ayudan a que la arcilla funda a temperatura entre 900 y 1350. Y para esto son los feldespatos, pilitas usadas en Brasil y nefelinas. Entonces todos estos aditivos son una mezcla de... tienen diferentes características para las diferentes fases del proceso. Acá que permitan unos que el polvo se agregue al agua y no se aglomere, otros que permitan que el material no se pegue al molde, otros que permitan que no se necesite tanta temperatura para que reaccione, y otros que ayuden a que la solución se mantenga. Los diferentes aditivos que van trabajando. Algo que es similar a, digamos, a lo que sea en la aglomeración. El aglomerante ayuda a que las partículas se mantengan separadas. Y acá los floculantes, era lo que veíamos, como los silanos y los compuestos hechos de silicio. Los silanos ayudan a que, y los silicatos, que cuando aquí tenemos el polvo va a caer en el agua, como les estaba comentando. Entre más lo concentramos, aquí ya llegó un punto en que se nos aglomeró, se nos está pelotando, y le agregamos ese defloculante, y con solamente agitar ya podemos volver a tener la solución homogénea. Entonces es el trabajo de los diferentes aditivos. Y finalmente lo que les hablaba de los tipos de soluciones. Una solución completa, donde el tamaño de partícula es menor a un nanómetro, el material se solubilizó, no se distingue, no hay partículas ahí. El coloide, el tamaño de partícula es tan pequeño que, aunque están las partículas, no se aprecia a simple vista. Y la suspensión, partículas mayores a un micrómetro que se mantienen en suspensión. Entonces esta es la parte de definiciones y aditivos, que es una de las partes iniciales del proceso de fabricación de los cerámicos, que vamos a trabajar en la parte práctica y en la siguiente sesión con las diferentes actividades. Muchas gracias.